Hola María Dolores, ¿cómo estás? Hola Juan Antonio, un placer estar aquí en tu canal. Igualmente. Y bueno, me han hablado muy bien de tu libro o del último, Bueno, así es que es sí, sí. inevitable que te haga una entrevista. Pero antes de Bueno, entrar a hablar, fenomenal. Dime, dime. antes de hablar del libro, me gustaría que pues contaras un poco de tu vida, cómo has llegado ahí, cuándo Ujú. empezaste a escribir, qué es lo que te impulsó. Bueno, a ver, yo supongo que lo sabes por mi currículum, soy licenciada en Filología Hispánica, es decir, que me he dedicado pues toda mi vida a la lectura. Lo primero es leer, leer mucho, Claro, claro. como sabes, ¿no? Me he dedicado toda la vida a la lectura y siempre he sentido una vocación, una fuerte vocación por la escritura. Es cierto que he empezado tarde, bueno, pues por circunstancias de la vida, sabes que los caminos a veces, bueno, uno va viendo bifurcaciones, decisiones que tomas y a veces pues inevitablemente te alejas de tu propósito inicial, ¿no? De tu Claro. verdadera vocación, que es lo que me ha pasado a mí. En cuanto he podido reencauzar las cosas, pues he retomado este camino y aquí estoy. Empecé a escribir ahora, pues mira, así un poco en firme, en serio, hace Sí. unos 10 años y desde entonces pues ya tengo escritas 5 novelas, publicadas 2 y tengo 2 poemarios y una plaqueta. Es decir, bueno, aparte de relatos, de microrelatos y luego Sí. pues otras labores que están al otro lado de la escritura que tienen que ver con la interpretación, pues como Claro. son la realización de reseñas, estudios críticos, etcétera, una labor más filológica. Muy bien, muy bien. Pues nada, una vez que, bueno, yo a esta primera parte le llamo desnudar el alma, ¿no? Porque no se trata tampoco exactamente de hacer un currículum, sino de Sí. conectar con ese impulso que yo creo que para la literatura, bueno, evidentemente si tú tienes una formación, pues eso facilita las cosas. Pero como también has dicho, lo más importante es leer. Porque yo creo Ah, que sí. el camino de los escritores, las escritoras, eh, se hace andando, ¿no? Aunque haya referencias técnicas, hay elementos importantes a tener en cuenta, por supuesto, en el lenguaje, en los estilos, pero lo importante es, leer y escribir. Entonces, Sí, las dos cosas. claro, ahí está. Entonces, ¿qué tipo de literatura es la que a ti te mueve más como lectora? ¿Qué tipo Y de...? luego, ¿qué tipo Ujú. de, Sí. novelas escribes? Bueno, a ver, si la literatura que me ha formado por un lado y la que me gusta, bueno, que viene a ser un poco lo mismo, porque las lecturas, aparte de las lecturas obligatorias que tienes que hacer pues, en el Ujú, colegio, en tu etapa de estudiante y en la universidad, pues bueno, son las que vienen en el plan de estudios, ¿no? Pero debo decir que en general las lecturas obligatorias, entre comillas, me han parecido estupendas, me han parecido una gran fuente de sabiduría y de aprendizaje, ¿no? Para claro, alguien amante de las letras. Entonces, yo soy amante de los clásicos, yo defiendo la tradición, porque en la tradición encuentras la fuente de todo. A partir de ahí, obviamente, yo no voy a escribir como escribían en el siglo de oro. No, no claro, tiene sentido, el vocabulario ha cambiado, las perspectivas han cambiado, los puntos de vista, etcétera. Pero me sigue pareciendo una fuente inagotable de recursos, de técnicas, de riqueza lingüística. Entonces, para mí eso es fundamental. A partir de ahí, pues yo pasaría al siglo XIX con la novela realista. Creo que ujú, los grandes autores realistas, Benito Pérez Galdós en España, Clarín, Emilia Pardo Bazán, y luego si nos vamos a Francia, ¿no? Émile Zola, nos vamos a Rusia, Dostoyevsky, en Francia otra vez, la gran novela Madame Bovary de Flaubert. Tenemos obras que son inagotables, ujú. tienen enseñanzas inagotables. Yo creo que la fuente si hablamos de novela, hablando de Sí, sí, novelistas, yo creo que si te nutres de esas dos fuentes, tienes el 80% del camino hecho, de verdad.
Y luego, pues claro, tienes que recurrir también a los autores de nuestro tiempo. Tienes que leer. Yo me acuerdo siempre, me impresionó mucho Germán Gess cuando leí El lobo estepario. Sí, Germán Gess, cuando lees el gran boom de la narrativa latinoamericana, cuando te lees a Vargas sí, Llosa, a García Márquez, a Juan Rulfo, claro, a Ernesto Sábato, eso como narrativa, ¿no? Como conocimiento ya de nuestro tiempo, con la aparición del realismo mágico, que a mí particularmente, yo sé que tiene detractores, pero a mí particularmente me parece una gran aportación, porque yo soy defensora de la imaginación y de la fantasía y de la incorporación del elemento fantástico en la novela. Creo que sin ese vuelo la literatura se convierte en crónica y se convierte en otra cosa, no es literatura. Pues yo creo que ahí está, como te diría, el germen para cualquier lector, ¿no? Que quiera tener un conocimiento profundo, por un lado, de la literatura y, por otro lado, adquirir herramientas, si tiene una pulsión como escritor, porque como tú decías al principio, hace falta esa pulsión. No basta con leer, tú puedes ser un maravilloso lector y disfrutar muchísimo, pero escribir es otra cosa, escribir es claro, otra cosa. Y tienes claro. que traspasar digamos, estar en la orilla, traspasar la orilla, ¿no? Es como hay que atravesar un río, estás en la orilla del lector, que es apacible, que es maravillosa, que te acuna, que te abre tantas ventanas a tantos mundos, a tantos personajes, pero tienes que pasar al otro lado para convertirte en escritor. Y ese paso no es fácil siempre, hay que Claro, nadar mucho, que a veces contracorriente. por supuesto. Y como bien dices, además, en esta metáfora del río, hay que mojarse, Sí. hay que mojarse Y hay que también. mojar, efectivamente, sí, sí. Y te tienes que someter al escrutinio de los demás. Cuando tú Claro. publicas un libro, tu libro ya deja de ser exclusivamente tuyo. Y Mm, tienes que aceptar las críticas. Y no es fácil, pero tienes que hacerlo. Y en esas críticas también se aprende mucho. por Hay que supuesto. ser muy humilde para seguir mejorando, para intentar siempre ofrecer el mejor producto que nuestra imaginación, ¿no? Y nuestro talento pueda ofrecer a los lectores. Ellos son los destinatarios. Se les debe el máximo respeto. Para ello debemos hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, y ahora que ya nos has desnudado tu alma en este aspecto, ¿no? Nos has dado apuntes. Pues, ahora háblanos de tu novela o de las novelas que has escrito, pero especialmente esta última. Sí, claro, me apetece más hablar de la última novela de Lluvia de Cristal. Bueno, pues por la razón de que es mi recién nacido, es mi bebé. Piensa que el viernes pasado, el día 23, la presenté en el Ateneo Barcelonés y Mm, bueno, pues estoy muy contenta. Es una novela que quedó finalista del Premio Planeta en el año 2024, octubre de 2024, y bueno, pues desde entonces ha estado esperando que la publique. También porque obtuve un premio en noviembre de 2024 de poesía. Entonces, como ya se publicó la poesía en 2025, en febrero, yo dije, pues tampoco puedo sacar más cosas, ¿no? A claro, la vez, simultáneamente, si no se produce ahí como un colapso, un tapón editorial que no conviene ni a las obras ni al autor, ¿no? Entonces, pues me he esperado todos estos meses y ya ha visto la luz y bueno, pues estoy contenta. Es una obra que, que he hecho con mucha ilusión, que parte de experiencias vividas en un barrio obrero de Barcelona y que quiere reflejar, por un lado, pues bueno, la degradación de ciertos barrios, las problemáticas, ¿no?, que afectan a las personas humildes, sobre todo, pero al mismo tiempo quiere mostrar también esa red de solidaridad que se establece en ciertos ambientes y que se establece entre las personas, esa ayuda mutua que se crea cuando quizás la adversidad es más fuerte, ¿no? Cuando vives en un barrio pues, con una renta per cápita más alta y tienes una situación económica más bollante, más cómoda, eres más autosuficiente. Cuando en las personas eso se ve claramente, ¿no? En países más desfavorecidos, en cambio, las poblaciones más desfavorecidas
son más comunitarias. Y yo creo que Mm, en nuestra sociedad actual es general en toda Europa, yo no solo Europa, sino yo diría países occidentales, ¿no? De la órbita occidental, que nos hemos vuelto muy independientes, muy individualistas, que eso está bien hasta cierto punto, pero que tiene una parte negativa y es la del aislamiento social. Y hay muchos claro, problemas de soledad, de desamparo. Y yo creo que recuperar esa parte comunitaria, ¿no? De apoyos, de confianza en los demás, pues es algo positivo. Eso lo refleja dentro de que mi novela la han caracterizado, sabes que estamos en la época de las etiquetas, ¿no? sí, Yo definiría, siguiendo conforme a las etiquetas existentes hoy en día, mi novela es literaria, que quiere decir que no tiene etiquetas. Resumiendo, ¿sabes? Está la romántica, está la ya, fantástica, la juvenil, la negra, la policíaca. La que no está, no puedes encuadrar en nada de eso, se convierte en una vale, novela literaria, que en sí mismo debería ser simplemente un apelativo positivo, ¿no? Elogioso, claro, pero bueno, realmente lo utilizan con otra finalidad, ¿no? sí, Entonces, mi novela es literaria, pero sí que tiene pinceladas, tiene ingredientes de novela negra, por lo que te he dicho, ¿no? Porque mm, muestra unas partes más marginales y sórdidas de la sociedad, porque hay crímenes, porque también, aparte de los crímenes, se evidencia pues, el maltrato hacia las mujeres, se evidencia pues, algunos rasgos de racismo, hay también una red de pederastia. Quiero decir, está lo más granado de la sociedad, para entendernos. Y hay también algo de rasgos de novela policíaca porque se produce una investigación, aunque ajena a la policía, ¿de acuerdo? Digamos que esa red comunal de la que te hablaba al principio es la que organiza una investigación para saber qué está pasando en el barrio. Su barrio tiene nombre y existe, es el barrio de la Verneda, en la ciudad de Barcelona, para saber qué está ocurriendo en el barrio. Y por otro lado, pues también tiene aspectos de novela social, porque sí que se explica un poquito la composición del barrio, los diferentes, las personas, ¿no? Que no deja de ser una realidad muy abigarrada, diversa, una realidad en la que la gente tiene procedencias diversas, hablan lenguas diferentes, maneras de pensar, religiones distintas. Piensa que en la Verneda pues, hay musulmanes, hay latinoamericanos, hay españoles, hay actividades legales y otras no tan legales y todos ellos conviven. Y yo he querido mostrar eso como un claro. mosaico de culturas, de convivencia, de conflictividad, pero también de superación, esas ansias de superación. Sí, me parece muy importante, y más en los tiempos que corren, donde es tan fácil ese prejuicio, ¿no? Con respecto a lo diferente. Claro, sí, sí, Entonces sí, me es que es muy parece, fácil. claro, me parece que entrar en las problemáticas y ver que detrás de lo diferente hay personas, personas con las que podemos tener similitudes, aunque haya también diferencias, pero fundamentalmente somos seres humanos y eso me parece que es importante mostrarlo. Muy Sí, bien, bueno, ha sido mi pretensión, ¿no? Hacer claro, un muestrario desprejuiciado de lo que hay y bueno, y contar una historia pues que sea entretenida. Yo creo que cuando te planteas una claro, novela, una narración, tú que tienes que contar una historia. Para contar una historia tienes que entretener en el buen sentido, ¿no? Tiene que sí, resultar interesante, tiene que ser atrayente, tiene que haber unos personajes que estén bien constituidos con los que tú puedas empatizar o no empatizar, porque hay ujú, personajes que te van a resultar odiosos, pero claro, ese personaje que es odioso también tiene que ser un personaje con relieve, no un personaje plano, ¿no? Y en ese sentido, pues mi esfuerzo ha ido por ahí. muy bien, muy bien. ¿Y ahora con qué editorial has publicado la novela? ¿O dónde La está? novela la he publicado, sí, con Ediciones Vitruvio. Ujú, muy bien. Ediciones Vitruvio. Fue donde publiqué el poemario el Ujú, año pasado, La memoria de la piel, y bueno, pues el editor Pablo Méndez y yo pues nos entendemos, hemos llegado a un entendimiento y él pues la verdad que ha confiado mucho en mí y por eso me ha publicado la novela. claro, muy bien. Bueno, y entonces está disponible desde la editorial en librerías por ahí o Sí, en sí, otras, a ver,
Sí, sí, estará disponible, se pondrá en la plataforma de Amazon en el modo ebook, bueno, sí, lo que es librería tradicional de papel y luego pues en el formato digital. Y luego, por supuesto, se puede adquirir en ediciones, la página de Ediciones Vitruvio, o se puede pedir en librerías, el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la FNAC o en cualquier librería de barrio. El caso es que la piden, no la van a tener allí porque es complicado tener todos los libros, ¿no? sí, sí, claro. Pero la ¿Y puedes se, encargar y, por supuesto, y se distribuye fuera o solo aquí, en en España? Porque Barcelona, en América, se distribuye. Que yo sepa, se distribuye en España. Para tener distribución en América ya hay que llegar a algunos acuerdos, que sería fantástico, por mí extraordinario. Mira, se lo consultaré a Pablo la próxima vez que hable con él. porque a veces ¿Cómo se...? a través de Amazon se puede distribuir más fácil en Estados Unidos y en Sí, Latinoamérica no siempre se llega bien con Amazon, pero bueno, Amazon representa una posibilidad de distribución. sí, es una posibilidad, claro, no hay que descartar ninguna. Todas las Claro. vías son buenas, ¿no? El Yo es que caso es llegar al público lector. me he movido mucho por América, entonces para mí eso es una Ah, preocupación porque sí tengo allí claro, mucha claro. gente que me conoce y, y entonces he hecho muchas presentaciones por América en distintos países y por eso es por lo que, bueno, a veces no se piensa, porque cuando estamos aquí, pues pensamos en lo Sí, cercano, pero yo creo que tampoco hay ya. que poner barreras, ¿no? Y si queda ahí abierto, pues siempre hay Ujú. posibilidades de que personas de otros lugares pues puedan leer tu novela. Claro, a ver, para cualquier escritor español, dar el salto a América es algo extraordinario, es algo maravilloso. Además, es que los grandes maestros de las últimas décadas, francamente, vienen de allí. Entonces, sería un honor Claro, poder cruzar el charco, ¿no? claro, claro. Bueno, si quieres hacerlo, te puedo dar algún contacto para que puedas presentar allí. Ah, Pero bueno, bueno, mira, maravilloso, ya te digo. sí. Pero bueno, también es una aventura. A mí es que también me gusta la aventura y me gusta moverme por distintos sitios, Sí, ¿no? Y creo que eso es claro, también bueno, hay que ser atrevido, hay que ser ambicioso en el buen sentido, en el sentido de que si tú escribes, confías en lo que has hecho, en tu obra, pues qué mayor orgullo que ofrecerla a cuanta más gente mejor, ¿no? Yo lo veo así. exactamente, así es como debe ser. Pues muy bien, Ujú. Dolores, pues encantado. Espero que esto te sirva de plataforma porque, bueno, estas entrevistas las ve gente de América, entonces a lo mejor te pueden pedir por ahí ejemplares. Y si no, de todas formas, que allí en Barcelona o en otras ciudades, no sé si sales a Sí. ferias, a hacer presentaciones en otras ciudades, pues que tengan mucho éxito. Ah, pues mira, muchas gracias por tus deseos. Como, es que ya te digo que es como mi bebé, que la presenté el viernes pasado. Ahora estoy empezando, pues bueno, pues darla a conocer y hacer un poquito pues las entrevistas que Claro. me proponéis. Yo encantada. Y ir a centros, a centros cívicos, a bibliotecas, a presentarla. Y bueno, y confiar en que tenga una larga vida. Esa sería mi aspiración, claro. Muy bien, pues que así sea, que tenga una larga vida y puedas disfrutar Ujú. de ella, porque a veces Claro, claro. como en la salud, ¿no? Pues a Sí, sí. veces tienes una larga Claro, vida, sí, pues con amor y sí, sí, se sobreentiende. Claro, claro. pero sí, yo creo que tú vas bien encauzada, tienes la preparación, tienes experiencia, aunque todavía no tengas muchas, muchas publicaciones, pero ya estás encauzada y seguro que te va a ir bien. Sí, bueno, tengo la esperanza de ir publicando cosas Claro, y bueno, claro. de que sean leídas y de que gusten, esa sería mi máxima aspiración. Y bueno, yo siempre estoy en perpetuo proceso de mejora, eso también te lo digo, ¿eh? Soy muy crítica, soy muy crítica. Veo muchos fallos y digo, esto no puede ser. La siguiente saldrá mejor. Eso pasa siempre, ¿no? Y eso es parte del camino también.
Pero ahora también, Sí, en los tiempos que corren, también es muy importante hacer una labor que antes las hacían las editoriales, que es la promoción o mm, el marketing. Y ahora los autores tenemos que implicarnos también, porque hay, pues, sí. como mucha saturación en muchos sentidos, ¿no? Claro, hay muchísimas publicaciones. Eso hace que complique un poco también el darse a conocer, ¿no? El dar a conocer tu Claro, voz propia dentro de un entramado en el que pues, abundan todo tipo de novelas, no nos engañemos, hay para todos los gustos, de todas las extensiones y también de todas las calidades. claro, Eso, claro, por supuesto. eso es Pero yo creo así. que hay que ir configurando como esa red de lectores que ya van Sí, sintonizando contigo y ya está, ¿no? Y que sí. poco a poco va creciendo, porque yo creo que esa es la clave. Mm. Sí, sí, la clave es encontrar ese grupo con el que tú Claro, sintonices, lo has dicho muy bien, ¿no? Y que sería maravilloso, ¿no? Que esperaran con interés, con deseo, tu siguiente obra, ¿no? Y que pudieras interactuar con ellos y que te dieran sus impresiones. eso Eh, es. Eso sería, yo creo que sería maravilloso y además también sería como una plataforma de aprendizaje increíble, ¿no te parece? Por supuesto, por supuesto. Para mí es fundamental y por eso, pues, me sigo moviendo y escuchando pues, cada persona que lee alguno de mis libros, pues, me parece que es Claro, fundamental escuchar y seguir sí. desarrollando ese diálogo. Mm, sí. A mí una Muy bien. cosa que me parece muy bonita, eso pasa en poesía y también pasa en narrativa, es cuando alguien lee tu libro, ¿no? Y Ujú. cada uno pone el foco, hace hincapié en algunos aspectos, en algunas situaciones o en algunos personajes, porque empatiza más con ellos, porque le llama más la atención y bueno, te lo cuenta y tú dices, ostras, pues a lo mejor yo no había caído en eso, ¿no? O yo no lo veía así. Suele ocurrir y O eso no es lo veía tan así, ¿no? Y entonces es claro, algo muy curioso y a veces muy bonito. Eso demuestra que el libro deja de ser solo tuyo, que el claro. libro ya es la interpretación que de él haga el lector. Sí, Estamos ahí. Entonces, una obra, para mí una obra funciona, ¿no? Cuando permite que diferentes lectores la interpreten a su manera, la interpreten según sus propias premisas, sus propios gustos, sus propias experiencias y personalidad. Y llegar ahí es simplemente maravilloso. claro. Pues nada, lo dicho, mucho éxito. Espero que vayas encontrando esas personas que resuenan con tu obra y que desde ahí y con todas las experiencias que a través de sus distintas perspectivas ellos pueden aportarte, pues también la novela vuelva a ti enriquecida. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Muy Y bien, muchas gracias por esta oportunidad y por haberme llamado para participar en este canal. Es un placer. encantado también para mí. Así que adelante y seguiremos pues con las nuevas publicaciones que vayan surgiendo. Perfecto, ya lo estoy deseando. Muy bien. Pues nada, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo desde Barcelona. Puedes encontrar la novela de Dolors Fernández Guerrero, Lluvia de Cristal, en la editorial Vitruvio, en las principales librerías y también en Amazon. Y ya sabes que puedes acceder a la mayor parte de mis libros a través de mi página de autor de Amazon.